Del portavoz del Grupo Parlamentario Vox. Para la formulación de la pregunta tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Sí, señor presidente del Consejo de Gobierno, ¿cuándo dejará su Gobierno de contratar lo que se conoce como personal interino en fraude de ley? Muchas gracias. Señor presidente, tiene la palabra. Señor Blanco. Este es un asunto serio que, por desgracia, afecta a miles de personas. Y los asuntos serios creo que hay que tratarlos con rigor y, por tanto, ni me pongo de perfil, ni mucho menos niego la realidad. Es cierto, comparto esa preocupación. Pero también, y ustedes que además están en contra del Estado autonómico, como es la posición que defienden, sabrá que en este punto es necesario, para afrontar ese reto, el reto de la temporalidad en el empleo público, hacer frente a una reforma legislativa de la legislación básica en materia de empleo público a nivel estatal. Y, por tanto, permítame también que le diga, primero eso, que es necesario escuchar y ver cuáles son los planes del Gobierno de España en la materia, y, en segundo lugar, también le quiero decir abiertamente que estaré interesado en escuchar sus propuestas en materia de función pública y de reforma de la Administración. Señor Blanco, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Hoy, ciertamente, también quería comentar algo de la sentencia del Tribunal Constitucional, una sentencia que no se ha notificado ni a las partes. Pero bueno, hemos presenciado hoy un nuevo milagro de la justicia española en el que algunos grupos políticos de esta Cámara ya disponen de la sentencia y las partes ni siquiera la hemos podido ni leer. Pero bueno. Y tengo que darle las gracias, porque en casi todas sus intervenciones se ha referido a nuestro grupo parlamentario. Entonces, muchas gracias por esa publicidad gratuita que nos hace y que le agradezco sinceramente, sobre todo viniendo de una de las máximas instituciones del Principado de Asturias. Se lo agradezco de corazón, señor presidente. Señor presidente, voy a decirle que se imagine algo. Imagínese una gran empresa en Asturias. Imagínese que esa gran empresa es la mayor empresa de toda Asturias. Imagínese que esa gran empresa, que es la empresa más grande de toda Asturias, abusa de la temporalidad de sus empleados con tasas de hasta el 30%. Y ahora me dirá usted, esa empresa tiene que estar dirigida por un capitalista salvaje, como muchas veces le hemos escuchado a usted. Pero esa gran empresa, esa la mayor empresa de toda Asturias, con una de las más altas tasas de temporalidad de toda Asturias, está dirigida, pues sí, probablemente por un capitalista salvaje, pero en este caso es usted, señor presidente. Es la Administración del Principado de Asturias. Esas definiciones sobre el capitalismo que usted está tan aficionado a hacer, y de capitalismo salvaje y abuso de los trabajadores, lo está haciendo su Administración con miles de trabajadores en Asturias. Y cuando me comentaba ahora que esto necesitaba una reforma a nivel estatal, pues podemos estar de acuerdo en eso. En eso podemos estar de acuerdo. Lo que pasa es que entonces, ¿qué dijo usted y qué prometió hace 2 años? Cuando se comprometió a reducir la interinidad en el debate de investidura al 8%. Usted se prometió. O sea, usted prometió algo que no podía cumplir. Lleva años engañando a los asturianos, a los miles de trabajadores interinos, y el gobierno anterior del Partido Socialista también, porque ya en 2017 también prometió que la interinidad estaría en el 8%, que no es ni siquiera algo original suyo, es una imposición de la normativa europea. Así que, ¿por qué han estado tantos años mintiendo a los asturianos con algo que no podían hacer ni siquiera ustedes? De hecho, el señor vicepresidente del Consejo de Gobierno, que hoy le acompaña, y le agradezco también su presencia, la semana pasada, en la última comisión en la que participó, confirmaba esta lamentable situación, ¿no? La lacra de la interinidad en la Administración del Principado de Asturias, una de las grandes lacras de la legislatura. Y en esa comparecencia, el señor Cofiño se comprometió también, no sé cómo se podía comprometer si dependía del Gobierno de la Nación y del Congreso de los Diputados, se comprometía también a que al final de este año tendríamos una interinidad máxima en Asturias del 8%. Pero rápidamente el señor Cofiño ya se ponía la tirita en la herida, excluyendo precisamente aquellas partes de la Administración que precisamente tienen las más altas tasas de interinidad. Vamos a dejar fuera educación y sanidad, que tiene demasiada interinidad, porque si no, no voy a poder cumplir mi promesa. Algo muy habitual del Partido Socialista, prometer sin prometer, hacer sin hacer, cumplir sin cumplir, muy típico de su partido. Llevan años prometiendo algo que hoy descubrimos que no pueden cumplir. De hecho, el ministro de Administraciones Públicas, el señor Iceta, también ha denunciado esta situación hace unos días. Y volvieron a resultar muy chocantes
las declaraciones del vicepresidente del Gobierno, del señor Cofiño. Deben estar los interinos, esos miles de trabajadores de la Administración, encantados con sus declaraciones. Y le cito, esas declaraciones son muy breves, y decía que sí, que hay muchos interinos en la Administración del Principado de Asturias, pero que usted dudaba que el señor Iceta tuviera en mente autosancionar, en tono ciertamente burlón. Y claro, en una situación tan grave, como decía el propio presidente del Principado de Asturias en su intervención, con miles de trabajadores que renuevan sus contratos todos los años, algunos 10, 15, 20 años, familias que, debido a esa interinidad, a esa incertidumbre en la renovación de los contratos, tienen dificultades hasta para contratar una hipoteca, yo creo que no se puede hacer burla de estas situaciones. Utilizar el tono burlón con respecto a trabajadores en situación de precariedad no es propia de un dirigente político. Y hoy, señor presidente, porque la pregunta va dirigida a usted, puede ser un buen momento para pedir perdón, para pedirles disculpas a esos miles de trabajadores que estuvieron prometiéndoles cosas que no podían cumplir. Y yo se lo digo porque personalmente pedir disculpas siempre es positivo. Pídales disculpas hoy a todos esos trabajadores. Yo le pongo un ejemplo, puede decir sin más, yo, Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias, le pido disculpas a todos esos trabajadores de los que la Administración del Principado de Asturias ha abusado y ha concatenado contratos abusando de esa temporalidad. No lo volveré a hacer. Dígalo hoy. Le estoy haciendo un favor, realmente. Le estoy dando una recomendación política que seguro que sabrá aprovechar. Y, de hecho, a raíz de estos comentarios del señor Cofiño recibimos todos preguntas. Y quiero hacerle una, no sé si ya respondieron a sus trabajadores. Dice uno de sus trabajadores, ¿está el señor vicepresidente del Principado de Asturias insinuando que no se va a realizar una inspección y sanción de unos hechos ilegales? ¿Eso es lo que está diciendo? ¿Ya le respondieron a sus trabajadores? Pídales disculpas hoy, que seguro que se lo agradecen, y mejora su imagen. Y el Principado de Asturias, igual que el Gobierno de la Nación, están incumpliendo la normativa europea, el acuerdo marco, se está incumpliendo la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de marzo de 2020. El Tribunal Supremo ya está resolviendo y ha resuelto en muchas ocasiones sobre el abuso en la temporalidad en la Administración, la española y la asturiana. Los tribunales contenciosos administrativos también están en la misma línea y solo le pedimos que deje de actuar como un capitalista salvaje, que usted representa mejor que nadie ahora, y empiecen a cumplir la ley con los trabajadores interinos. Muchas gracias. Gracias. Señor presidente, tiene la palabra. Señor Blanco, no retuerza, por favor, las palabras del señor Cofiño, que jamás en ningún momento se burló de los trabajadores. Se burlaba y hacía una gracia en este sentido referido a la autosanción del Gobierno de España. Por favor, no juguemos a eso torticero. Mire, hay dos cosas que no podemos olvidar. Las contrataciones temporales, claro, desde luego todos somos conscientes de que es un problema, pero no podemos olvidar dos elementos que han sido fundamentales en este caso. Uno, la pandemia. Porque yo le pregunto abiertamente, la pandemia ha significado tener que contratar de forma temporal a cientos de personas en diferentes ámbitos para hacer frente a la misma. ¿Usted no lo hubiera hecho? Yo pensaba que usted iba a hacer propuestas alternativas y no las ha hecho. Me hubiera gustado saber qué hubiera hecho usted en la gestión de la pandemia, si hubiera renunciado a contratar sanitarios o contratar profesoras o profesores, ¿qué hubiera pasado? ¿No? Porque eso es uno de los dos elementos que no podemos obviar. Y el segundo que no podemos obviar es el cumplimiento de la ley, porque hay unas tasas de reposición que es obligado en este sentido mantener y que, por desgracia, recordará un gobierno del Partido Popular, estableció como unas tasas de reposición que obligan a mantener determinados puestos sin cubrir. Esta es la realidad. Dice lo de pedir perdón. Ayer se cumplieron 7 años del fallecimiento de Adolfo Suárez y cuando ya estaba muy mal, me venía la anécdota esta a la cabeza escuchándole. Dicen que una de las últimas cosas que dijo, bueno, saben que estaba enfermo, tenía una enfermedad mental, una especie de demencia, dijo: yo siempre estoy dispuesto a dar y pedir perdón. También yo, señor Blanco, yo siempre estoy dispuesto, intento siempre estar dispuesto a dar y pedir perdón. Pero la mejor manera de pedir perdón en una administración es actuar. Lo que antes decía, actuar. Y por eso nosotros queremos actuar, eso sí, garantizando el cumplimiento de la ley. Porque hay que cumplir los principios de igualdad, mérito y capacidad de acceso a la función pública que establece, como bien sabe, la Constitución española y que, desde luego, creo que no querrá usted que lo vulneremos, ¿no? Nuestro objetivo, señor Blanco, sigue siendo, en primer lugar, reivindicar esa reforma a nivel nacional, nos parece fundamental, esa reforma, en este caso, del Estatuto Básico del Empleado Público y demás legislación en materia de empleado público.
En segundo lugar, nuestra aspiración es llegar al 8% en temporalidad, esa es nuestra aspiración, la mantenemos, no la rechazamos, a pesar de que la pandemia ha cambiado el marco en el que nos movemos. En tercer lugar, hemos aprobado una oferta de empleo público, si mal no recuerdo, superior a 1.200 plazas, precisamente para ir reduciendo esa temporalidad. Además, queremos agotar al máximo de las posibilidades legales que establece esa tasa de reposición que, insisto, no la creamos nosotros, pero sí nos vincula y nos vemos necesitados de su cumplimiento. Quiero recordarle que el Consejo de Gobierno aprobó un plan de inspección de servicios precisamente para determinar dónde se estaban produciendo las principales anomalías y hacerle frente desde la creación de la Consejería de Administración Autonómica. Y, por último, con un objetivo que creo que no podemos obviar ninguno de nosotros y nosotras, que es la reforma de la Administración. La reforma de la Administración siempre se habla de ella, siempre. Pero es verdad que nunca se aborda hasta este momento. Bueno, pues nosotros queremos abordarla. Y no sé, intentaremos sacarla, pero necesitamos de la ayuda de todos y todas en esta Cámara para lograrlo. No nos valimos por nosotros mismos porque somos 45 diputados y necesitamos del empeño de todos. Así que lo que le quiero decir, señor Blanco, es que es un tema serio, termino como empecé, es un tema serio que nos preocupa fundamentalmente, que queremos hacerle frente, que respetamos profundamente a las personas afectadas, pero la pregunta que queda en el aire es, ¿qué hubiera hecho usted ante la pandemia? ¿Hubiera renunciado a contratar personal temporal en la sanidad, en la educación, en la asistencia social, en las diferentes consejerías? ¿Hubiera renunciado a ello? Esa es la pregunta que hoy queda en el aire, porque está muy bien, y usted en esto tiene arte, señalar determinados listados de agravios, pero suele dar pocas soluciones. Y termino. Dos cosas que quería comentar ya para finalizar. Uno, sobre la sentencia. Sobre la sentencia, yo no la tengo, y por eso dije lo que dije. Me ciño a ella y cuando la lea la interpretaré ante esta Cámara. Lo único que conocemos es el fallo. Pero yo creo que hay que respetar a las instituciones, porque en ese libro que decía antes, también es siempre un primer síntoma del autócrata electo, cuando ataca a las instituciones, en este caso el Tribunal Constitucional. Y segunda cuestión, para que se vea que yo no tengo ningún problema y no quiero generar tensión con ningún partido que no sea el Partido Socialista, no era modo alguno mi ofender al Grupo Popular, todo lo contrario, era exponer mi argumento de lo sucedido en Murcia. Siento si molesta, pero es así. Ahora, para que no digan que en esto no tengo discriminación positiva, lo voy a decir abiertamente. Si una persona del electorado de la derecha asturiana en las siguientes elecciones duda en quién votar, entre usted y el PP, prefiero 1000 veces que vote el PP.